Bienvenidos a La Rioja que viene. Hoy toca hablar de medio ambiente, hoy toca hablar de lo que todos, ustedes, nosotros, la gente, las administraciones, podemos hacer para cuidar el entorno natural, el medio ambiente, que parece que nos hemos dado cuenta ahora de que el medio ambiente es lo que nos proporciona la vida. Vamos a hablar de medio natural y también vamos a hablar de algún conflicto, porque alguno hay, porque es muy difícil encontrar el equilibrio entre el urbanismo, entre el modo de vida que tenemos actualmente y el cuidado del entorno natural. Y lo vamos a hacer en este lugar que estamos, que es la Consejería de Sostenibilidad y Transición Energética, que dirige el consejero del ramo, al que ya saludo. Muy buenas noches, Alex Dorado. Buenas noches, Marta. Que va a ser un programa, vamos a intentar que sea muy verde y, como digo, hablando en positivo, dando consejos que son muy importantes, pero también me lo va a permitir, vamos a oír algunas voces discordantes que pueden no estar de acuerdo en el modo de gestionar algunos asuntos muy concretos. Uno de los participantes en este debate, como les digo, es el consejero de Sostenibilidad, y nos acompañan también, y les presento ya a David Grijalva. Él es ambientólogo, que es una profesión que yo pues he descubierto cuando estaba gestionando este debate. ¿Para qué te voy a engañar, David? Que es, vamos a explicar a los espectadores algo así como el médico de cabecera del medio ambiente que sabe el diagnóstico, qué ha pasado antes de ese diagnóstico y cómo se puede curar esa enfermedad, ¿algo así? Buenas noches, Marta. Pues sí, más o menos podemos decir que somos el médico de cabecera del medio ambiente y los que nos encargamos de dar una visión más global de todo lo que es medio ambiente, y en eso también metemos sociedad y obviamente economía. Que entiendo que la sociedad, que los humanos que poblamos el planeta ahora mismo, bien del todo no lo estamos haciendo. Bueno, tenemos que seguir estudiando. Luego ponemos nota a las administraciones también, ¿eh? Vamos a poner nota. Y nos acompaña también pues, un histórico del ecologismo en esta tierra, en esta comunidad autónoma, que además ha sido funcionario de esta casa durante muchos años y que es portavoz de Ecologistas en Acción, y que se llama Julio Verdú, y que algo de esto, algo sabe. Sí, buenas noches, Marta. Sí, bueno, por edad y por trayectoria profesional, y porque desde siempre, desde que tengo uso de razón, soy ecologista. Con lo cual, pues intento bueno, pues transmitir los valores que representa eso, y eso me lleva, bueno, pues a donde estoy ahora, a seguir peleando, porque todavía queda mucho por hacer. Ecologista cuando no estaba de moda, que ahora está muy de moda ser ecologista. Sí, bueno. Lo cual no es malo. Entiendo que no. Ahora igual está de moda decir que eres ecologista, pero sin ser ecologista. Está de moda parecerlo. Desde nuestro punto de vista hay mucha mal uso a veces de ciertos términos, como el propio término de la ecología o de la sostenibilidad, que también creo que habría que matizar mucho de qué sostenibilidad hablamos. ¿Hay una emergencia climática? Por supuesto que hay una emergencia climática. De hecho, el Gobierno de La Rioja, en tiempos recientes, hace apenas unas semanas, hemos declarado la emergencia climática y de biodiversidad, porque hablamos mucho del clima, pero poco de la crisis de biodiversidad que también estamos viviendo. Creo que aquí, pues bueno, sí que podemos sacar pechos de La Rioja, porque creo que somos de los primeros gobiernos que hemos intentado poner la crisis ambiental y la crisis climática en un primer plano, bueno, de la conversación que tenemos pues con los medios o con la sociedad, y llamar la atención sobre las dos. Estamos en crisis climática y en crisis de biodiversidad, y de eso depende el bienestar presente y el bienestar futuro de las generaciones venideras. Es un tema al final de igualdad también entre generaciones, ¿no? La ecología, el ecologismo. Yo a veces, no sé si os pasa a vosotros y si les puede pasar a los espectadores que nos estén viendo. Yo voy al supermercado a hacer la compra semanal, quincenal, y digo, madre mía, la cantidad de residuos, o sea, yo soy una persona, pero la cantidad de residuos que podemos estar generando en todos los países en los que en este momento haya tanta gente como yo haciendo la compra a la vez. Quiero decir que la clave, ya sabemos todos la teoría, que es consumir menos, pero es muy difícil con el modo de vida que llevamos. Julio. Sí, bueno, como yo el consejero, yo además iba a postear una cosa. Se habla mucho del cambio climático y muy poco de biodiversidad. Lo acaba de decir él. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues en mi opinión se debe a que en el cambio climático hay negocio.
Hay negocio en el cambio En el climático. cambio climático hay negocio, o sea, hay posibilidades de los coches eléctricos, de las energías renovables, todo esto que implica pues, bueno, que lo que quiere el sistema, que haya negocio y que circule, ¿no? La biodiversidad es mucho más difícil, decir, bueno, ¿dónde está el negocio de la biodiversidad? Hombre, el negocio no sé, pero las pérdidas que se pueden ocasionar como consecuencia de los problemas de la biodiversidad pues son mucho más graves. Incluso, de hecho, la pandemia, por citar un tema, está claro y así se manifiesta por la sociedad, por los científicos, que se ha debido en gran parte a ese problema de control, de falta de control, y que tiene que ver con la desaparición de especies que controlan, que tiene que ver con cada vez una presencia más humana cercana a determinados ecosistemas, y al final, pues bueno, en ese caso fue una pandemia, y en este caso pues se está produciendo ahora mismo la entrada de especies invasoras como la mosca negra o el hormigo, el mosquito tigre, o sea, todas estas especies que no estaban aquí y que están viniendo como consecuencia del cambio climático, que están produciendo efectos cada vez pues, graves, digamos, para la salud, en este caso, no solo al sistema o a los ecosistemas, sino también a la salud. Alex Dorados, por cierto, es biólogo, ¿no? Sí, efectivamente. Ha estudiado biología, con lo cual algo también sabe de lo que está diciendo. Fíjate. Yo también soy biólogo. Dos biólogos en la biólogo sala y un ambientólogo. Sí. Estoy rodeada. Bueno. Yo también soy ecologista desde que tengo uso de razón. De pequeño quería ser protector de animales y plantas. No sé si lo estoy consiguiendo, pero... Bueno, eso te venía de familia, ¿no? Viene un poco de familia, efectivamente. El granito de arena está poniendo... Me vas a permitir, David, que le pregunte, pero el granito de arena está poniendo porque... yo he hecho un recuento así muy básico de leyes, bueno, lo que llaman la Agenda Verde, ¿vale? Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, Ley del Cambio Climático, Ley para crear la Agencia de Transición Energética, Ley de creación del Parque Natural de la Alto Najerilla, Ley del Plan de Carreteras, que a lo mejor es, bueno, nos pilla un poquito más a desmano, ¿no?, en cuanto al medio ambiente. Bueno, yo tengo dos preguntas. Uno, que la legislatura ahí a la vuelta de la esquina, hay una cita con las urnas, va a dar tiempo. Y dos, las personas que nos están viendo, cómo van a notar en su día a día, porque aquí estamos hablando de esto, ¿eh? Una cosa es política y planificación y otra cosa son los ciudadanos que nos pueden estar viendo, cómo van a notar en su día a día esto y sobre todo las mejoras para su vida y para el medio ambiente. Nos va a dar tiempo de aprobar estas leyes en el Parlamento, yo confío que sí. Muchas de estas que has nombrado están ya en manos del Parlamento de La Rioja. Es un Parlamento que además ha sido profesionalizado y que, bueno, se tiene que ocupar de su debate. Nosotros hacemos una propuesta, son proyectos que enviamos al Parlamento y luego ahí se enriquecen con el... Confía en que sí, el consejero. Confío en que sí, y luego que tengamos pues más legislaturas, que seguro que los riojanos y riojanas nos dan confianza para poderlas desarrollar, porque una cosa es bueno, redactarlas y aprobarlas, y luego también es verdad que hay que ponerlas en marcha, que digamos que son dos retos yo creo que igual de importantes, porque también el hecho de redactar o de proponer legislación te crea, bueno, pues son cambios que tiene que producir la sociedad, que tiene que darse la sociedad. Nosotros, bueno, siempre decimos que probablemente el feminismo y el ecologismo sean los motores de cambio de la sociedad actual y lo que nos obliga a replantearnos más cómo hacemos las cosas y a producir esos cambios. Siempre que hay cambios se producen resistencias y bueno, nosotros las vemos en algunos sectores y bueno, sí que creemos que arriesgamos. ¿Cómo vamos a ver o en qué va a influir estos cambios en el día a día de la gente? Sobre todo, estas leyes lo que intentamos, bueno, ahí podemos hablar de cada una de ellas, pero la de cambio climático y la de biodiversidad, que es por donde hemos empezado, que son los retos ambientales principales a los que nos enfrentamos y por eso las hemos querido sacar de forma paralela, son muy transversales. Son transversales porque al final hay muchos sectores implicados en la conservación del medio ambiente, en la restauración del medio ambiente, que hay que empezar a hablar de restauración, en la lucha contra el cambio climático, y esos sectores se tienen que adaptar a este nuevo modelo de hacer las cosas porque queremos un planeta para el futuro, un planeta sostenible y en el que convivamos. Es muy importante también saber por qué hacemos las cosas, por qué es importante proteger la biodiversidad. Incidimos mucho en la educación ambiental, en la educación en la formación a los funcionarios y también en que estos temas de retos ambientales capilaricen en todos los niveles de la educación, porque tenemos que saber que de la biodiversidad depende, por ejemplo, de los polinizadores, ¿no?, de las abejas, de las avispas, de las mariposas.
depende el 75% de los cultivos que consumimos. Si decaen las poblaciones como están haciendo, vamos a tener menores rendimientos agrícolas y menos posibilidades también económicas. Al final todo depende de la naturaleza y de los servicios de los ecosistemas, por eso hay que protegerlos. David y Julio, ¿hasta ahora era habitual oír a los políticos, a los diputados que tienen que aprobar las leyes, hablar de biodiversidad? No es habitual verlo ahora. Imagínate hace 10, 20, 30, 40, 50 años quitando pues gente como Julio, que ha estado desde el principio picando piedra a favor del medio ambiente. Cuando tú has hablado de cambio climático estamos hablando de hace 50, 60 años, cuando empezamos a hablar de cambio climático. Ahora es cambio global, porque afecta pues, un poco a todo lo que hemos estado hablando. Biodiversidad, estrés hídrico, contaminación, residuos. Es una situación que engloba absolutamente todo. Y esto, a tu pregunta de cómo nos va a afectar en el sobrevivir, así. Se resume fácil. Tenemos que ser egoístas como especie. Si queremos seguir hacia adelante, tenemos que tomar una serie de medidas, tenemos que hacer un cambio de paradigma en nuestra forma de vivir y de entender el mundo, que si no lo hacemos, pues los que nos vamos a ver obviamente más perjudicados somos nosotros mismos. El medio ambiente y la naturaleza continuará con más o menos número de especies, pero continuará. Nosotros somos una especie de muchas otras, entonces simplemente tenemos que pensar en nosotros mismos y ver que esto es la única solución que tenemos para seguir en el futuro. Lo que pasa es que a veces tengo la impresión de que los que vivimos en las ciudades, mira, yo leía una entrevista a Julio de hace un tiempo ya y decía, es que en los ríos vemos lo aparente, ¿no? Vemos el plástico que flota, pero claro, no vemos, o vemos el río como fuente de agua si trae agua. Si trae agua es bueno, hay vida ahí, ¿no? Pero claro, no vemos todo lo que hay detrás, no vemos que ahí están fitosanitarios que a lo mejor se han usado en agricultura y han acabado en el río, no vemos los abonos, no vemos los cambios de ciclos y de vida que se están produciendo. Y los que vivimos en las ciudades, pues todas estas cosas, a lo mejor, en ciudades, fíjense, que yo vivo en Logroño, que al final pues estamos al lado del campo, ¿no? Pero, bueno, parece que está ahí, ¿verdad? Que es ajeno. A ver, a veces es duro decirlo, pero yo me acuerdo de una frase que decíamos a veces, esto de la contaminación en general, cuando hay problema de contaminación, no nos morimos inmediatamente. O muchas veces cuando nos morimos no se ponen en relación que te has muerto por un problema ambiental. Sí, cuando está comprobado que hay la mortandad por causa de, por ejemplo, la contaminación atmosférica, son pues, muchos miles de personas las que se mueren. Claro, se muere de un problema cardiorrespiratorio. El cáncer, que muchas veces se dice, ay, parece que te ha tocado, como si fuese un sorteo. Pues no, de lo que comemos, pues ahí van cosas, ¿no? Por eso, esa frase que dices, que en una entrevista donde querían que fuésemos a hacer una foto al lado de donde hubiese residuos. Yo dije, sí, pero el mayor problema es lo que no se ve. El mayor problema es lo que se ve. Ese río Ebro, sobre todo el Ebro, porque es un río que recoge muchas otras cosas, pues está lo que se llama la contaminación difusa, porque hemos avanzado mucho y a veces salen las cifras de que en La Rioja, y es cierto, tenemos un nivel de depuración de los pueblos, habitantes, del 90 y tantos, casi todo el mundo tiene una depuradora. Y las industrias también se han tenido que poner, pero son soluciones de final de tubería. O sea, cuando hay una tubería ponemos algo, ponemos un tapón o ponemos una depuradora y depuramos. Pero ¿qué pasa con la contaminación difusa? ¿Qué se dice? De toda la vida. La contaminación que viene de las tierras y que viene de eso, que viene de los fitosanitarios, de los herbicidas, del nitrógeno, de los abonos nitrogenados, todo eso. Hay unos excedentes que van al río. Y entonces, hace ya un tiempo se hizo desde Ecologistas en Acción, se cogieron unas muestras propias, tomadas de los datos de las propias confederaciones. Y con esas muestras se hizo un estudio que se denominó ríos hormonados. Es decir, la cantidad de disruptores endocrinos, o sea, que no dejan de ser antecedentes. En muchos casos, el famoso glifosato está comprobado que puede ser un antecedente a la posibilidad de tener un cáncer, ¿no? Lo que pasa es que luego también queremos tener las manzanas brillantes, bonitas en el supermercado, que sean todas perfectas. Y claro, para eso se necesitan abonos y se necesitan fitosanitarios. Yo no sé si queremos o es lo que tenemos. Vale. No sé si, porque si nos dijesen que esa manzana tan bonita y tan reluciente lo que tiene detrás tiene algunas cosas, pues igual no lo tenemos tan claro. Es un problema de
de modelo. De mentalidad, de educación también. Educación y de modelo de funcionamiento de la sociedad, ¿no? Eso que se denomina el consumismo que tenemos, ¿no? Y a ver, hace poco hablaba con un compañero que decía, no tenemos un problema de escasez, sino que tenemos un problema de producción. Producimos por tal cantidad de cosas que entonces esos que producen nos lo tienen que colocar. Y entonces viene la publicidad y para que compremos según qué cosas que no son necesidades, ¿eh? Porque la sostenibilidad es atender a las necesidades actuales sin hipotecar las del futuro y también sin hipotecar las de los del presente que tienen sus necesidades sin cubrir, ¿no? La mitad del planeta, bueno, la mitad del planeta no, casi más. ¿Qué pasa? Que el concepto de necesidad es un concepto bastante ambiguo porque la mayoría de nuestras necesidades en realidad son cosas que no necesitamos para vivir. Inventamos, está claro. Que nos inventamos, claro, sí. Bueno, que nos inventamos, que nos inventa el sistema, que nos hace desear un móvil mejor que el de al lado y que nos hace tenemos que tener un coche más. O sea, todo eso que para el ser humano es una búsqueda de la felicidad que no está realmente donde está la felicidad para el ser humano. Nos estamos poniendo filosóficos ya, decía bueno, si hacemos un 0,00001% en algún riojano de que se pueda plantear algo, ya habremos conseguido algún objetivo esta noche, ¿eh? Decía, plástico. Sí, yo creo que podemos hacer eso en mucha gente, al final produciremos un cambio. Yo creo que, como decíamos al principio, ahora el reto, yo creo que hay gente concienciada con el cambio climático, no tanto con la biodiversidad o con otras problemáticas. Como decía Julio, la contaminación mata, según los últimos estudios, 40.000 personas al año de forma prematura en España. Si tuviéramos esas cifras en accidentes de coche, en pandemia, estaríamos todos intentando buscar soluciones rápidas para acabar con ello. Sin embargo, como es algo poco a poco, pues bueno, nos parece más asumible, si queremos, ¿no? Cada uno podemos ejercitar ese cambio en nuestras opciones de compra, bueno, podemos ser activistas o pertenecer a una ONG o también a un partido político que esté involucrado en temas ambientales o que se lo tome en serio. Yo creo que ahí todos tenemos algo que decir, pero falta hacer ese clic de estar preocupados por hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y también proporcionar información. Decías, empezabas con lo del plástico en los supermercados. Es verdad que bueno, nos falta igual la información por un lado la sensibilización de intentar buscar productos con menos plástico. Hay veces que es imposible porque los productos llegan así. Ahí es importante la legislación. La Unión Europea hace muchas directivas que luego nosotros transponemos en nueva legislación y que también intentamos con la legislación que vamos creando mejorar la situación, pero luego tener información, por ejemplo, de cuál es la huella hídrica o cuál es la huella de carbono de los productos que consumes, si son de proximidad o no. Todo eso tenemos que también ir poniendo facilidades desde las administraciones con normativa para que luego la persona sea capaz de elegir el producto que quiere teniendo en cuenta no solo la economía, sino también cómo afecta al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? Suena utópico de momento, pero bueno, seguro que llegaremos a ello, ¿eh? Yo voy a meter un poquito el acelerador porque quiero hablar de bastantes temas. Bueno, yo quiero primero preguntar, si me lo permitís, al consejero de Sostenibilidad que nos dé algún detalle más, si lo tienes, si lo tenemos en este momento, de la futura Agencia de Transición Energética. ¿Cuándo, dónde, número de personas que van a trabajar, objetivos, si los hubiere? Porque en esa ley al final uno tiene que poner negro sobre blanco los fundamentos y por qué quiere crear esta agencia, que el acrónimo es ARTE, si no me equivoco. Lo hemos cambiado porque Artec, para meter el cambio climático, porque lo que no se nombra muchas veces no existe. Entonces va a ser Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático. Es verdad que partíamos de una situación en la que los temas de energía eran, digamos, en la jerarquía de las consejerías, ¿no? Que también denota la importancia que se le da casi que un sexto escalón, ¿no? Escalafón. Ahora lo tenemos en un segundo, con la Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático, en una consejería que es de Medio Ambiente, con lo cual también se denota, ¿no? El gobierno de Concha Andreu la importancia que quería dar al medio ambiente. Cambio climático no existía, cajones vacíos. Ahora nos empezamos a ocupar del cambio climático en La Rioja y en un contexto en el que la transición energética lo estamos viendo todos, ¿no? Cómo tenemos que intentar disminuir el derroche energético al que estamos acostumbrados, reducir las emisiones de CO2, ser más sostenibles.
cobra importancia y lo que queremos es darle también fuerza desde la Administración y agilidad en un contexto en el que es muy cambiante. Las tecnologías de la transición energética cambian mucho. Ahora estamos hablando del hidrógeno verde, más o menos todos estamos familiarizados con lo que es, pero hace un año o un año y medio o dos prácticamente nadie hablaba de ello o tenías que buscar en Google lo que significaba. Lo que queremos es tener una agencia con alrededor de 20 personas, 20, 24, 25, para poder gestionar de forma ágil este cambio de paradigma que tenemos que hacer de forma muy rápida porque tenemos poco tiempo, tenemos que no llegar más allá del 1,5 grados de calentamiento de la temperatura global y para eso tenemos que instalar autoconsumo, aislamiento energético, tenemos que implementar la normativa, hacer planes de adaptación, planes de mitigación del cambio climático, estrategias de transición justa para que la gente que tiene más dificultades para acceder a ese tipo de nuevas tecnologías pueda hacerlo. Es realmente un cambio casi que de 180 grados y creemos que la mejor fórmula es esta agencia, como tienen otras comunidades autónomas. La mayoría de comunidades autónomas tienen agencias relacionadas con la energía y con el clima. El propio Ministerio tiene un instituto que funciona como una agencia y que nos va a dar las herramientas para navegar la transición energética y hacerlo de la forma más flexible y más ágil posible. Normalmente los periodistas en la entradilla de la información, que le llamamos, en un periódico, debajo del titular, solemos colocar las 5 W. Por eso yo le he preguntado el cuándo, el dónde... Y no respondió a ninguna. Bueno, alguna, pero no todas. ¿Cuándo? Estamos esperando un informe que tiene que hacer el Consejo Consultivo sobre la ley en el Parlamento. Nosotros esperamos que la ley se apruebe este mismo mes de octubre. Y donde está por ver porque luego tenemos que hacer el desarrollo también de la normativa y dotarlo de contenido con esas 20 personas que queremos. Ahora mismo la Dirección General cuenta con unas 10 personas y tenemos, digamos, gente que están vinculadas a la Dirección General para poder gestionar los fondos que nos vienen de los famosos fondos europeos, del MRR, los Next Generation, que tenemos el 40% de esos fondos tienen que ir dedicados a la transición energética y esta consejería tiene especial importancia en su gestión. Autoconsumo tenemos prácticamente 12 millones de euros para La Rioja para repartir entre familias, empresas, autónomos. También hay fondos para la movilidad eléctrica, el Plan MOVES 3, que es en el que estamos ahora, que también hemos conseguido nueva financiación porque ha habido mucha demanda por parte de las empresas y de las familias riojanas y todo esto se tiene que gestionar. Entonces, para eso lo estamos haciendo ahora con la ayuda que nos aporta este plan, pero luego queremos seguirlo haciendo. Para eso necesitamos la agencia. ¿Cómo habla el consejero, Qué carrete. Está muy bien porque acaba de decir todo ese dinero que hay, ¿no? Que de alguna manera coincide algo con lo que yo decía al principio. En cambio climático hay dinero, sí, hay negocio. En el cambio climático hay negocio, que es una frase pues, que es dureta. Hay un riesgo de que se especule con ello, que en la mayoría de los casos la gente pide hacer parques eólicos o tal y cual y luego es para ya sabemos qué. Es que hay un problema, a ver, me gustaría aclarar una cosa que a mí me tiene también preocupado, pues que esto de la transición energética. Claro, ¿qué significa transición? Transición significa pasar de una forma de ser o de estar a otra distinta. Bueno, pues aquí todo apunta a que hay quien cree que podemos coger y tal como estamos funcionando ahora en base al petróleo, pasar a funcionar igual en base a las renovables. Entonces eso no es ninguna transición, eso sería en todo caso un cambio de dónde sacamos la energía. Y que es inviable. O sea, el problema es que hay que empezar a decir a la gente que eso no es posible, o sea, que no podemos en este momento transformar todo el parque móvil en vehículos eléctricos porque no hay, faltan materias primas, está el tema de las pilas de litio, incluso los aerogeneradores necesitan unas tierras raras, unos elementos especiales para su fabricación, es decir, no es viable. Y tenemos que empezar a hablar de que tenemos que cambiar la forma de todo lo que influye en el tema energético, fundamentalmente, por ejemplo, el transporte. Aquí lo tengo apuntado, el transporte. Pues el transporte, el turismo, apunta. Ese no lo tenía. Pues apúntalo, porque es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué no pagan impuestos el queroseno de los aviones? O sea, ¿sabes cuál es la empresa que más contamina en Europa? Ryanair, casualmente. Entonces, claro, hemos fomentado, dentro de ese estilo de vida que decimos, un turismo de que podemos coger un avión por 9 euros y irnos a... El otro día me decían, coges 9 euros y te vas a África. ¿Y qué es eso? Entonces, claro,
hay que empezar a decir a la gente que eso no se puede ser. No puede ser, habrá que empezar y hay países que lo están haciendo, normativa que están haciendo, evitar que siga habiendo ese vía libre para volar en cualquier manera, de cualquier forma, ¿no? ¿O no? Sí, en Francia, más que los vuelos de Ryanair, los jets privados, ¿no? También, que eso sí que es porque Ryanair al final está llevando... Los jets privados yo te diría que no contaminan tanto como los que no son tan abundantes. Creo que es un 10 o un 15% de la contaminación de la industria aérea, llevando muy poca gente, porque hay que hacerlo a colación de la gente que lleva. Sí, Y Francia los está debatiendo limitar de alguna forma, regular de alguna forma, y también hay una discusión en el conjunto de la Unión Europea de limitar los vuelos domésticos que sean con una distancia que se pueda hacer en otro medio de transporte menor a 2 horas y media, ¿no? Eso puede que venga de las instituciones europeas. Eso en Francia se ha hecho, por ejemplo, la Federación Francesa de Fútbol está planteando a sus propios equipos que distancias de menos de 2 horas y media no las puedan hacer en avión. Una pregunta muy polémica a un jugador. Bueno, más bien fue la respuesta a lo polémico, las risas. Oye, pero que nos vamos un poco, ¿eh? Ecologistas en Acción ha puesto sobre la mesa uno de los temas dos, transporte y renovables, pero quiero que nos detengamos en renovables porque además tenemos una pregunta de una persona que estaba especialmente interesada en formularla. Bueno, yo voy a contar a los riojanos y me corrigen cualquiera de los tres porque saben más que yo de todo lo que estamos hablando, evidentemente. En este momento proyectados 3 parques eólicos, que son, para que nos entiendan, los de los grandes molinos, que además ahora van a pasar de 70 a 200 metros de altura, con lo cual la diferencia es importante. 3 parques eólicos, 2 de la comunidad autónoma, 1 del Ministerio, y 650 hectáreas aprox de energía fotovoltaica, es decir, de las placas que todos conocemos. Lo decía el representante de Ecologistas en Acción y también lo dicen, nada menos, consejero, que 5 plataformas repartidas por distintos puntos de La Rioja, 4 en contra de los eólicos y una que tiene que ver con el trazado del tren, que tiene usted. También hay que decir que tiene muchas competencias, que me las he apuntado. Ojo. Carreteras, transportes, obras públicas, infraestructuras, sostenibilidad, transición ecológica, calidad ambiental, medio ambiente, medio natural, gestión integral del agua, energía, transición energética, cambio climático. Y luego la portavocía. Bueno, pues es normal que haya conflictos, que surjan. Bueno, residuos. Contenedor marrón, por favor, apuntad que no quiero que se nos olvide. Exacto. Vale. Parques eólicos. Hay movimientos ciudadanos que con datos en la mano dicen, no, La Rioja ya está produciendo con renovables la energía que se marca en los objetivos. ¿Por qué sacrificar territorio cuando otras comunidades autónomas no lo hacen? ¿Y por qué ubicarlo en zonas rurales que pueden ser atractivas para el turismo o que pueden mostrarnos otra Rioja preciosa, que tienen cultivos? ¿Por qué sacrificar esos lugares cuando se puede hacer en zonas ya industrializadas o urbanas? Estamos viendo ahora mismo en imágenes pues, a esas personas de determinados territorios. Como digo, hay 5 plataformas que reúnen a ciudadanos de todo tipo y condición, que no tienen detrás motivaciones políticas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa distancia entre la planificación de la consejería, digamos, y la calle, el movimiento ciudadano? Bueno, aquí primero que entender cómo funciona cómo funcionan las renovables, las fotovoltaicas, digamos, las energías renovables. No es verdad que hayamos satisfecho los objetivos que tenemos como país. Nosotros los hacemos solidarios. Los objetivos se marcan a nivel internacional, europeo y a nivel nacional. Tenemos que llegar a un 74% de la energía generada en España. Y eso en La Rioja no hemos llegado, estamos en torno al 55% y es muy variable porque depende básicamente de lo que se conecte el gas, el ciclo combinado. Si quemamos mucho gas, que ahora estaremos quemando mucho previsiblemente por la demanda de Portugal y de Francia que exportamos, ahí va a reducirse la cantidad de energías renovables frente al total, porque se miden frente a la generación, no frente al consumo. El consumo es muy difícil de medir, porque aquí estamos consumiendo una botella en la que metemos nuestro preciado vino de Rioja, probablemente se haya generado ese gasto energético
en Vizcaya, ¿no? Pero lo estamos consumiendo aquí. Entonces, se mide por algo, los objetivos internacionales se basan en la generación. Hay obviamente plataformas, también hay alcaldes y gente que están a favor, lo que pasa que igual no están tan movilizados en ese sentido, pero todos los alcaldes de las zonas donde van esos proyectos están a favor. Aquí no valen los extremismos, si me permites, tan negativo es el todo vale como el nada vale. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar cada proyecto y ver sus afecciones. Si tienen afecciones al medio ambiente, a las infraestructuras, a la cultura, a la ordenación del territorio, que son incompatibles, nosotros lo denegamos. De hecho, incluso hemos alegado contra proyectos que se tramitan desde el Ministerio. El Gobierno de La Rioja o el Gobierno de España no planificamos las energías renovables, no decidimos dónde van, decidimos dónde no pueden ir, con la ordenación del territorio, con figuras de protección del entorno, de valores naturales como la Red Natura, que hemos ampliado en esta legislatura, o la Directriz de Protección del Suelo Urbanizable, de la que hablaremos seguro, que está en suspenso ahora mismo, los cambios... Unos cambios que se hicieron a principios de año, que eran bastante difíciles de ejecutar por un tema de inseguridad jurídica. Tenemos esas herramientas, las desplegamos ya con la Directriz de 2019, digamos, con la normativa que está actualmente en vigor. En 2/3 del territorio de La Rioja es incompatible la instalación de energías renovables. No se puede en 2/3 del territorio. En el tercio restante tiene que pasar la evaluación de impacto ambiental, que se hace de forma muy exhaustiva y que lo que intenta es proteger, salvaguardar los valores naturales. Tenemos que luchar contra la crisis climática, tenemos que desarrollar las energías renovables, pero no a costa de atentar contra nuestros valores naturales. Por eso, cuando sea incompatible, la respuesta va a ser no. Entonces hay que hacer una evaluación de cada proyecto. Digamos, hay muchos sectores o una cierta línea de pensamiento que dice que no vale nada, ¿no? Habrá que estudiar caso por caso y ver cuáles de esos proyectos son asumibles, porque lamentablemente con el autoconsumo o con la instalación de renovables en áreas industriales no vale para suplir nuestra demanda, como decía Julio, que además es una demanda en aumento. Ahora mismo no vale para los procesos industriales ni para nuestras casas. Los estudios que tenemos de autoconsumo, dicen que el autoconsumo en La Rioja, y probablemente lo superaremos, el potencial es de 50 megavatios, que es más o menos el equivalente a uno de esos parques eólicos de los que hablabas o a uno de los parques solares. Yo quiero que escuchemos a Pablo Baztán, que es uno de los portavoces justamente de una de estas 4 plataformas de las que hablaba, que es la Plataforma en Defensa de las Tierras Orientales. El nombre es un poco más complejo, más largo, ahora mismo no lo recuerdo. Quiero que escuchemos a Pablo Baztán, porque evidentemente él maneja mucho mejor los datos que yo, y probablemente si estuviera sentado en esta mesa, pues el debate sería más confrontado, cuando menos. Vamos a escucharle. El año pasado La Rioja produjo un 73% de su energía mediante fuentes renovables. Esto sí ha sido durante los últimos 10 años, en los que además La Rioja ha generado entre un 30 y un 50% más de la energía que consume y que se vuelca a la red. Con estos datos en la mano, cumplidos los objetivos para el 2030, nos preguntamos y le preguntamos al señor consejero por qué el Gobierno de La Rioja sacrifica nuestro territorio, nuestro patrimonio ecocultural, para generar energía que va a parar a otras comunidades autónomas que sí preservan su patrimonio natural, agrícola y su biodiversidad. Pues bueno, reitero, los datos que emplean no son los adecuados. Lo que hace es basar los datos sobre el consumo de energía, que como digo no son los que hay que utilizar, porque estamos vinculados a utilizar los de generación. Ponía un ejemplo claro: la botella que utilizamos aquí en La Rioja no se ha producido aquí, pero sin embargo el consumo de esa botella sí que se hace aquí, aunque haya tenido una huella de carbono lejana. Y nosotros nos enorgullecemos de proteger como el que más nuestro patrimonio natural. De hecho, somos la comunidad autónoma peninsular que más terreno tiene protegido en Red Natura 2000, con lo cual hay pocas comunidades autónomas que nos pueden dar lecciones de protección del medio ambiente. Y como digo, no se sacrifica nada, es un discurso un poco tremendista en el sentido de solo ver el lado negativo de las energías renovables.
una instalación, como cualquier otro sector de energías renovables, mal planificado, que no pase los filtros legales y que sea llevada a la práctica, obviamente va a ser negativa para el medio rural, negativa para el medio ambiente. Una instalación de energías renovables que ha pasado los filtros normativos, que se instala en un lugar donde respeta, teniendo en cuenta que cualquier actividad humana tiene un impacto, ¿no? Y que puede aportar además recursos al entorno rural, puede ser una oportunidad. Para muchos ayuntamientos, se hable con el alcalde de ingresos para los ayuntamientos será eso, es evidente. Para muchas personas también de esos núcleos rurales, y puede ser pues una oportunidad de desarrollo, porque esos ingresos pueden luego revertir en el bienestar del pueblo o en el desarrollo socioeconómico, bien por los propios vecinos que consiguen rentas a través de esas infraestructuras, bien por el ayuntamiento que con los impuestos que recauda pues puede hacer más atractivo su pueblo y luchar contra el reto demográfico, siempre y cuando esa instalación esté bien planteada y cumpla con todos los controles. La clave está en eso, en no ser, digamos, no matar moscas a cañonazos, no estar a favor de cualquier instalación de energías renovables porque sí, y no estar en contra de cualquier instalación de energías renovables porque sí, sino mirar el detalle, esperar a la evaluación de impacto ambiental. Como tuvimos que estar con Pablo Baztán y más miembros de esa plataforma cuando grabamos la pregunta, nos decía la respuesta del consejero va a ser esa, va a haber una diferencia clara. Lo decíamos que era como el médico del medio ambiente, pues es que el diagnóstico parte de puntos de vista completamente diferentes. Ahora se van a pronunciar los dos miembros de esta mesa a ver si están de acuerdo en esos 650 hectáreas de instalaciones fotovoltaicas, y es verdad que llama la atención la diferencia de tamaño de los molinos, que a lo mejor es una cuestión meramente técnica, ¿eh? Él nos enseñaba una maqueta que han elaborado, que está hecha además por Félix Reyes, y entonces hacen el símil, vamos, hacen a escala cómo serían las personitas y cómo sería el molino de 200 metros con aspas de 80 metros, que llama mucho la atención. De hecho, tenemos imágenes de esos molinos, esos futuros molinos, que es verdad que son 11 instalaciones. Llama la atención ese volumen, ese tamaño, relativamente cerca de núcleos urbanos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque era Julio el que sacaba a colación este tema, que es verdad que también lo teníamos previsto, ¿eh? Bueno, lo sacaba a colación porque sí que es cierto que dentro de la transición energética, las renovables en este momento son la opción que hay para iniciar, digamos, la transición. Pero para mí el problema siempre es que hacemos la casa por el tejado. Es decir, igual es por el problema del sistema, porque yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con el consejero, preguntamos ¿qué va a pasar con todas esas renovables que se han pedido y tal? Y decía, la contestación del director entonces fue, se tramitarán. ¿Con Alex Dorado? ¿Con él? Bueno, con Iván, con el consejero. Claro, pero con el director general, Iván Moya. Entonces, claro, nosotros planteamos el tema igual un poco en que habría que ver lo que antes decía yo, cuáles son esas necesidades. Es decir, es lo mismo que dice la plataforma, ¿eh? Porque esas necesidades, hombre, no sé si es lo mismo, yo en parte, sí. Yo lo que digo es que habría que plantear qué necesidades tenemos a cubrir, y entonces digamos qué necesitamos para cubrir esas necesidades, y entonces a partir de ahí ver dónde es mejor ubicarlo desde el punto de vista de que no produzca efectos de impacto sobre el medio natural y sobre el medio social, que en este caso es de lo que más se quejan ellos, ¿no? Entonces, claro, como lo hacemos al revés, pues dejamos que venga todo y luego a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Y nos podemos convertir, aquí igual, bueno, pues sí, es cierto que el consejero lo ha dicho, que se ha modificado para proteger, incluso se está intentando modificar la directriz para aumentar la protección que nos va a colocar en determinadas zonas, pero aún así estamos sometidos un poco al mercado, por así decirlo, ¿no? Y en ese caso no controlamos, digamos, qué es lo que queremos hacer en nuestra región, creo yo, ¿eh? Es una opinión que... Vamos a escuchar a David Cijalba, vamos a hacer una breve parada para beber un poquito de agua, bueno, y volvemos con este tema, que tampoco quiero que sea en torno al debate. Lo que pasa es que es verdad que hay determinados asuntos pues, que encienden un poco. David, ambientólogo. Ambientólogo. Una de las cosas que tenemos que tener claros, en cualquier temática de medio ambiente existe una complejidad increíble. Estamos hablando de parques eólicos, pero cualquier otro tema que saquemos va a tener un montón de patas a su alrededor. En este caso se hablan de datos, habría que ver esos datos, si son verídicos, qué fuente da esos datos, la viabilidad que tienen esos datos y lo que nos aportan.
También tenemos que tener fe en la administración en el sentido de que hay técnicos que realizan evaluaciones de impacto ambiental que si son perjudiciales para el medio ambiente obviamente no las van a aprobar. Si pensamos que eso está pasando, entonces ya es que no confiamos en el sistema. O sea, confiando en la administración. En sus funcionarios. En los técnicos, en los técnicos. Luego, un poco relacionado con lo que ha dicho Julio, no queremos parques eólicos, no queremos parques fotovoltaicos, pero queremos seguir viviendo exactamente igual o incluso consumiendo más energía. Entonces ahí es una pregunta que la propia sociedad se tiene que hacer, que muchas veces pedimos a los demás sin demandarnos a nosotros mismos. Otra de las patas sería un poco a nivel de sociología, que también toca ciencias ambientales, la empatía que tiene la sociedad. Estas plataformas protestan porque eso está mal hecho o porque eso está hecho en su sitio. Si estuviese en otro sitio, puesto por ejemplo en La Rioja, podemos empezar a eliminar cultivos, quitamos viñas para poner parques fotovoltaicos, se pueden hacer un montón de preguntas y a partir de aquí surgen un montón de problemas y seguramente la solución genere más problemas. Entonces no es nada fácil. Y como lanza a favor, pues hombre, todo esto requiere innovación, requiere experimentación, requiere ciencia y requiere técnica. Se están viendo que hay usos compatibles, se están empezando a ver que hay ciertas actividades que pueden ir de la mano. ¿Que puede que no sea la solución? Pues en 20, 30, 50 años puede ser que nos demos cuenta que no era la mejor solución, pero algo tenemos que hacer, lo que no nos podemos quedar es quietos. Y desde luego, si no queremos combustibles fósiles, no queremos energías renovables, pues nos queda una cueva y una fogata. Entonces es un poco... es complejo. Bueno, en realidad, y yo no quiero hacer tampoco de abogada del diablo, protestan por la masificación en un espacio de tiempo muy corto y aprobación de tantos proyectos. Vamos a regresar enseguida con el debate, pero ellos me han pedido expresamente que le pregunte, ¿usted estaría dispuesto a protagonizar un debate como el que estamos teniendo ahora, pero con las plataformas, una o alguna, que defienden otra forma de ordenar un debate, la instalación de parques eólicos? Sí, nos hemos reunido muchas veces con ellas, hemos estado aquí debatiendo en esta misma sala sobre el tema, no hay ningún problema, siempre son bienvenidas y siempre estamos dispuestos a un debate desde aquí, siempre y cuando se utilicen las cifras verdaderas y no se manipulen pues, bueno, las estadísticas, ¿no? Bueno, pues ahí queda, recoge el guante el consejero. Quedan unos cuantos temas de los que hablar. A la vuelta de publicidad, ya sé que hace Julio, ya pasamos por todos de puntillas, ya lo sé, pero es que la tele es así, son muy pocos minutos y bueno, con lo que decíamos antes, con que hagamos reflexionar a algún riojano que nos esté viendo, con eso estamos satisfechos. Enseguida nos vemos, señores. Hasta ahora.